Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Le deseamos a todas las personas que nos escuchan. Este programa se transmite gracias al esfuerzo realizado por su director general Jaime Nestares, la gerencia de producción Gurix Arcaya, producción Carla Sons, controles Gregorio González, conducción quien les habla Fernando Fernández. También se transmite por YouTube, RCR 750, Radio Caracas Radio, Periscope e Instagram. Monitor de Derechos Humanos tiene una cuenta en Twitter que es @dhmonitor y la etiqueta Observador de Crímenes contra la Paz. El email es fmfmonitordh@gmail.com. Por ese correo pueden dirigirme sus preguntas, comentarios, aportes, documentos, etc. Repito, email fmfmonitordh@gmail.com. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hemos seleccionado el tema genocidios y genocidas, prevención y castigo, un debate necesario. Fíjense que la semana pasada estuvimos conversando sobre democidio, politicidio y genocidio. Y habíamos aclarado que el genocidio es un término netamente jurídico, ya tipificado como tal en instrumentos internacionales, pero la palabra democidio y el término politicidio son términos sociológicos que pertenecen a la criminología de masas y que permiten entender problemas que todavía el derecho no ha podido recoger de una manera totalmente adecuada. El democidio, decíamos, es la actividad que puede realizar cualquier gobierno en contra de su propia población, de tal manera que podría haber democidios tanto en dictadura como en democracia, y además de eso, es independiente de si hay guerra o si hay paz, y tiene que ver con la actividad que genera un Estado contra su propia población. No importa si la actividad está justificada, como por ejemplo una agresión, una sublevación, y hay una reacción por parte del Estado, sino simplemente hubo muertos de aquel lado y eso se considera democidio. Por eso no tiene un encaje legal todavía, es un término sociológico. No obstante, todos los genocidios pasan a ser regularmente un democidio. Es decir, ya los genocidios, que son tipos penales específicos, tienen que ver con la actividad de intentar destruir total o parcialmente a un grupo humano en razón de 4 elementos fundamentales. Uno de ellos es la raza, otro es la nacionalidad, otro es la etnia y finalmente el tema religioso, ¿no? Entonces, el móvil es muy claro, destruirlos total o parcialmente, de tal manera que más de uno, ya una víctima podría ser indicativo de un genocidio si el móvil del cual les hablé es uno de esos 4 que hemos caracterizado: raza, etnia, nacionalidad y religión. Entonces, y el politicidio tiene como móvil la opinión política. La diferencia entre raza, etnia, nación y religión con el móvil político es que, por un lado, las 4 condiciones del genocidio son inamovibles, son fijas. Se heredan por la sangre o se heredan por haber nacido dentro de un pueblo, dentro de una tribu o un clan,
con un componente consanguíneo, la mayoría de las veces, pero también el politicidio, a diferencia de eso, es justamente una cuestión que se puede cambiar. Cualquiera puede cambiar de opinión política y no deja de ser por eso pues, una víctima, justamente independientemente de la opinión que tenga. Entonces, vemos pues que son criterios sociológicos. En cambio, el genocidio es un criterio ya jurídico instalado en dos instrumentos muy importantes. Uno es la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio de 1948 y otro es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, de la cual Venezuela forma parte. Entonces, hemos elegido el tema del genocidio y los genocidios porque nos parece importante que se entiendan esta categoría y sobre todo a la luz de los hechos, ¿no? Esto es bien interesante, sobre todo por lo acontecido en el siglo XX, que, digamos, eso no quiere decir que antes del siglo XX no hubo genocidios, siempre los hubo. Digamos, se habla de Cartago como uno de los primeros genocidios, se habla de la guerra de Troya y el sitio que hicieron los atenienses a esa importante ciudad, de manera tal pues que siempre ha habido pues asedio por razones culturales, por razones territoriales, búsqueda de alimentos, predominancia en la ruta comercial, en fin, y luego eso se adopta como un leitmotiv, acabar con ese pueblo, acabar con esa religión, acabar con esa etnia o acabar con esa raza. Entonces ahí viene el genocidio, pero nos interesa el siglo XX porque es lo que todavía tiene, digamos, mayor cercanía a nosotros y sobre todo porque la palabra genocidio, como ya lo hemos comentado varias veces, es un neologismo. Es un neologismo que se acuña en pleno siglo XX, en 1942, en un escrito famoso del profesor Rafael Lemkin, que luego fue llevado al seno de las Naciones Unidas cuando quiera que lo que se consiguió al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados entran a Alemania y países como la Unión Soviética, por ejemplo, entra a Polonia y encuentra los campos de exterminio, particularmente Auschwitz, que es quizás el más llamativo de todos ellos, consigue pues una cosa que no tenía nombre. Incluso Winston Churchill, uno de los líderes de los países aliados, en este caso el Reino Unido, dijo, estas cosas que hemos visto no tienen nombre. Y de verdad no tenían nombre. No había, digamos, una manera de identificarlos de una manera correcta. Entonces, gracias a eso y a esa esclarecida opinión, fue posible pues que esa idea que tenía el profesor Lenkin cuajara, fue llevado al seno de Naciones Unidas, se discutió y ahí, digamos, nació la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio de 1948. Esto es bien interesante, pues, tomarlo a colación, porque luego eso intentó, pues, ser implementado en el plano jurisprudencial, pero no fue posible. El fiscal Robert Jackson, un poco antes de la Convención del Genocidio, pero después de haber acuñado el profesor Lenkin su término, estamos hablando de los juicios de Nuremberg, él habló en su alegato, en su escrito acusatorio contra los jerarcas del régimen de Hitler, el Tercer Reich, que llevaron a cabo conductas terribles, dijo que se había cometido un genocidio. No obstante, en la sentencia se hablaba de otro tipo de hechos también terribles, ¿no? Crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crímenes contra el derecho internacional. De manera tal, pues, que fue hasta el año 48 cuando se plasmó. Y por eso la palabra genocidio genera tanta controversia y muchas veces confusión también, porque mucha gente cree que cuando hay una masacre, por ejemplo, se trata de un genocidio. Lo trata de utilizar incluso como si fueran términos intercambiables. Pero en realidad el término genocidio es una palabra muy técnica, es una palabra que tiene un ámbito muy preciso, ¿no? Ya lo hemos identificado, así que no vamos a hablar más de eso, sino que vamos a entrar en el siglo XX con los genocidios, ¿no? Quizás los antecedentes más inmediatos a lo que aconteció en toda Europa con el tema de la Shoah, también llamada Holocausto, tiene que ver con los famosos pogromos contra los judíos en la Rusia zarista, ¿no? Un pogromo es una devastación,
es una destrucción, matanza y robo de gente indefensa por una multitud enfurecida, por antonomasia, asalto a las juderías con matanza de sus habitantes. Esto es una definición bien importante porque los pogromos se daban justamente contra los judíos. Y ya vemos pues que el tema de la Shoah durante el Tercer Reich no fue una cosa aislada, ni fue una cosa azarosa, sino que ya había una tendencia, un sentimiento antisemita muy profundo en gran parte de Europa, ¿no? Entonces, cuando ocurre este enorme caso, uno de los antecedentes para poder entender esta situación, ya lo hablamos, fueron los pogromos, pero también una famosa frase que se le atribuye a Hitler, donde decía que a quién le importaba las famosas matanzas contra los armenios, ¿no? Entonces, ahí nos remonta, pues, o tenemos que remontarnos a la famosa matanza a los armenios, que se considera el primer gran crimen. Como no había una denominación clara de lo que era un genocidio, se le llamó gran crimen, ¿no? Ese genocidio también se le llamaba holocausto armenio, ¿no? O gran crimen en su lengua, ¿no? Gran crimen. Metzgegern, gran crimen. Se trató de una deportación forzosa y exterminio de un número indeterminado de civiles armenios, calculado aproximadamente entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Nunca ha sido, digamos, precisado ese número, pero es un cálculo estimado, porque, digamos, no hubo un registro preciso de quienes murieron, pero sí un cálculo aproximado de cuántos estuvieron en esa marcha forzada por esos desiertos donde fueron forzados pues, a transitar los armenios por parte del gobierno de los jóvenes turcos, bajo todavía el Imperio Romano. Estamos hablando de los años que transcurrieron entre 1915 hasta 1923, ¿verdad? Hay gran cantidad de documentación de este crimen, no ha sido totalmente reconocido en muchos países, realmente es muy lamentable, pero y incluso el gobierno turco actual, que nada tiene que ver con el gobierno de los jóvenes turcos de principios del siglo XX, tampoco lo reconoce. De manera tal pues, que estamos en una situación ahí de impunidad y de negación muy grande, ¿no? Es importante recordar lo que vimos el miércoles pasado en nuestra clase radial sobre la negación, que es la última etapa de culminación de todos los genocidios, ¿no? Ningún genocida admite que ha cometido ese hecho, un poco por la trascendencia y también por la responsabilidad, traducida en culpabilidad personal, pero también traducida en la responsabilidad que tendría el país de indemnizar a las víctimas y sus sobrevivientes. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí en este primer corte y en el segundo corte continuaremos con los otros genocidios y los genocidas. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.